El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En aquella noche, la última noche del Antiguo Testamento, porque esa noche iba a ser la primera noche del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿cuánto he anhelado de celebrar esta Pascua con vosotros? Ahí se iba a cumplir lo que la Biblia dice, que todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. El apóstol Pablo y también el escritor de la carta a los Hebreos dice que todo el Antiguo Testamento era la sombra de aquel que iba a venir. Por eso, si de verdad quieres comprender lo que es la Biblia, tienes que leer primero el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la venida, el nacimiento, el ministerio, el poder de Jesucristo, su obra, sus palabras, su autoridad, su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Si quieres comprender el Antiguo Testamento, es muy importante que leas primero el Nuevo Testamento. En esa última noche, cuando Jesucristo estuvo celebrando el Pesaj, nosotros le llamamos la Pascua. Celebraron el Pesaj, la Pascua, conforme al rito de los judíos del Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 12. Y lo último de todo era mojar el pan sin levadura en esas matas, en ese caldo amargo. Es interesante que Jesucristo, de todo el Pesaj hebreo de los judíos, lo único que transfirió al Nuevo Testamento fue el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene la levadura de esta tierra. Él dijo en varias ocasiones: tened cuidado de la levadura de Herodes, del mundo, de los fariseos, de los saduceos. De pocas cosas Jesucristo nos advirtió que teníamos que tener cuidado, pero sí de la levadura. Porque un pensamiento tóxico
un amigo tóxico, una relación tóxica, puede contaminar a todo ser humano. Jesucristo celebró el Pesaj, mojó el pan, porque uno de sus discípulos le preguntó: Señor, ¿has dicho que alguien te va a entregar? Y él dijo: sí. Y el discípulo que estaba cerca del Señor le preguntó: ¿y quién es, Señor? Y el Señor dijo: mira, voy a mojar el pan, y a quien yo se lo dé, el pan junto con la amargura, ese es. Y se lo dio a Judas. Judas salió por la puerta porque Jesucristo le dijo: toma, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Y cuando Judas salió, entonces Jesucristo tomó la copa con el vino, donde él dijo: esta copa, este vino, es mi sangre, la copa del nuevo pacto. Judas no estaba presente cuando se celebró el nuevo pacto. Comió el pan, sí, pero no tomó la copa. Pero no solo eso se perdió Judas. Hay otra cosa que es interesante. Si tú lees los evangelios atentamente, te das cuenta que Jesucristo, en la última noche, antes de irse, de repente, en 12 versículos, no son más de 3 minutos y medio o 4 minutos, más o menos lo rápido que lo leas, probablemente un poco más. Pero en esos pocos minutos, Jesucristo nos presentó a una persona. En esos 12 versículos, Jesucristo nos reveló, nos mostró, nos presentó a la persona del Espíritu Santo en solo 12 versículos. Jesucristo habló más del Espíritu Santo que toda la Biblia completa. Sí, hay muchos versículos del Espíritu Santo, pero así como Jesucristo, comprimido en esos 12 versículos, en esos 4 pasajes, Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, versículo 26, y Juan 16, a partir del versículo 7. En esos pasajes, Jesucristo nos presentó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, conociendo al Espíritu Santo, sabía una cosa: que el Espíritu Santo, Él, la persona del Espíritu Santo, Él está tan concentrado en gloriar, en darle toda la honra, la alabanza a Jesucristo y al Padre. El Espíritu Santo solo vino para darle gloria a Jesucristo y por medio de Jesucristo al Padre. Y el Espíritu Santo, Jesucristo, sabiéndolo que era y es tan humilde, que Él nunca habla de sí mismo. Para hablar del Espíritu Santo, para enseñar del Espíritu Santo, se necesita una orden directa de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, lo mismo que la gracia de Jesucristo, siempre nos va a ayudar. El Espíritu Santo, aunque tú no lo tomes en cuenta. Yo conozco denominaciones cristianas
que no enseñan, que no predican la persona del Espíritu Santo, pero aún eso, el Espíritu Santo le ayuda. No estoy hablando de las religiones que rechazan la persona del Espíritu Santo, porque a eso vengo ahora. Pero el Espíritu Santo, lo mismo que el Padre, en Lucas 6:35, aunque tú eres malo, Dios es bueno contigo. Y Jesucristo, aunque tú no le sigas, Él te sana. Lucas 17:17. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Aunque tú no le tomes en cuenta, aunque tú rechaces sus dones, no su persona, sus dones, su poder y todo lo que Él puede hacer, aún eso, si tú crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador, si tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar. Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo jamás hablaría de sí mismo, en la última noche Jesucristo se tomó el tiempo y en pocos versículos nos enseñó quién es el Espíritu Santo, en qué nombre fue enviado el Espíritu Santo, con qué razón, qué obra, qué poder, qué autoridad, y la comunión que Él desea tener con nosotros. ¿Por qué? Porque tener una revelación de Dios el Padre no es tan difícil, porque tenemos muchos padres en la tierra que nos pueden ayudar como ayuda para comprender lo que es Dios el Padre. Con Jesucristo lo mismo. Somos hijos, tenemos hijos, sabemos lo que es un hijo. Por eso, creer en el Hijo de Dios, tener una revelación de Él, claro, por el Espíritu Santo, no es tan difícil. Pero, lo mismo que el apóstol Pablo, en Hechos 17, habló del Dios desconocido, en Atenas. Había un altar, un monumento, dedicado al Dios desconocido. Ahí habló del Padre y de Jesucristo. Pero nosotros cristianos también tenemos algunas veces al Dios desconocido. Esa es mi prédica hoy. El Dios desconocido. Lo podemos leer en la carta de los Hechos. El apóstol Pablo fue a Atenas, a un lugar que se llama Areópago, y allí él predicó. Y dice la Biblia que él enseñó sobre el Dios desconocido. Lo mismo que Jesucristo y el Padre. Para los griegos era el Dios desconocido. Para nosotros cristianos muchas veces el Espíritu Santo es el Dios desconocido. Quiero dar esta enseñanza hoy, esta prédica, sobre la persona del Espíritu Santo. No tanto sobre sus dones, sus frutos. Porque es interesante que primera carta de Corintios 12 habla de 9 dones del Espíritu Santo, y Gálatas 5 habla de 9 frutos. Interesante, hay un equilibrio entre los dones y el fruto. Porque el Espíritu Santo
aunque no lo tomes en cuenta, Él te da los dones y Él te da los frutos. Porque tienes que saber que hay una diferencia entre los dones y los talentos. Los talentos los recibe todo ser humano con el nacimiento natural, pero no los dones. Los dones es otra cosa. Es el Padre y el Hijo que dan los talentos, pero es el Espíritu Santo que da los dones. El talento se recibe cuando naces naturalmente. A todo ser humano Dios el Padre le ha dado talento. Pero los dones, ese carisma como se pronuncia en griego, charisma, se recibe con el nuevo nacimiento. Los talentos se reciben con el nacimiento natural. Los dones se reciben con el nacimiento sobrenatural en el Espíritu. Y Jesucristo nos mostró que si Él echaba fuera los demonios por el Espíritu Santo, porque un problema espiritual se tiene que tratar espiritualmente. Él dijo que si el Espíritu Santo echaba fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios había llegado. Cosa que hoy tenemos aquí. El reino de Dios está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí. Y Jesucristo habló del pecado contra el Espíritu Santo. No quiero entrar mucho en los detalles, en otro momento lo haré, pero quiero enseñarte, según los textos bíblicos, qué significa el pecado contra el Espíritu Santo. Primero tienes que saber que no es un pecado personal, tuyo o mío, porque si no estamos fritos, si no la llevamos clara. El pecado contra el Espíritu Santo es esto: rechazar su obra, rechazar su herramienta, rechazar su personalidad, rechazar su trato individualmente y rechazar su gracia. Déjame tocarlo brevemente. El pecado contra el Espíritu Santo, el primero es rechazar su obra. Significa que lo que Él está haciendo, decir que es del diablo. Qué fuerte. Segundo, rechazar su herramienta. ¿Qué significa eso? Que decir a quien el Espíritu Santo está usando que es del diablo, eso es más fuerte todavía. Tercero, rechazar su personalidad. Significa intentar de quitarle el derecho que el Espíritu Santo no es una persona. Por eso, toda secta que rechace que el Espíritu Santo es una persona, en el día del juicio te aconsejo, aléjate de esa gente porque no sabes lo que viene por encima. Quitarle, decir que el Espíritu Santo no es una persona, es lo más diabólico que existe. Está a la misma altura de decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Es impresionante. Luego, otro pecado contra el Espíritu Santo es rechazar su trato. ¿Cómo lo hacen las personas? Huyen. Esquivan.
se esconden del trato del Espíritu Santo. Y una de las cosas más fuertes que he encontrado es la burla contra la gracia. Como dice en Hebreos capítulo 10, 29. Donde dice la Biblia, ¿cuánto más pensáis castigo va a recibir el que rechaza, dice, el Espíritu de la gracia? Déjame contarte algo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo, así como tú y yo lo pronunciamos, en el Antiguo Testamento aparece 2 veces. Normalmente al Espíritu de Dios le llaman Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no pudo ser revelado hasta que no fue revelado primero el Hijo. Es el Hijo que reveló al Padre y al Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo, así como tú y yo lo pronunciamos, aparece solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Una en el Salmo 51, versículo 11. La otra es Isaías 63, versículo 10. Todas las otras veces dice Ruach HaKodesh. Ruach, el Ruach de Dios. Los antiguos padres de la iglesia le llamaban al libro los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes cómo le llamaban? No le llamaban así. Le llamaban el Evangelio del Espíritu Santo. Más o menos, según el texto que cojas, entre 45 a 51 veces aparece el Espíritu Santo en la carta de los Hechos. Toda iglesia que no predique, que no enseñe la gracia de Jesucristo, el reino de los cielos, y que el Espíritu Santo es una persona, en verdad no es una iglesia, es una sinagoga. Otra vez, toda iglesia en el fundamento tenía que tener la gracia de Jesucristo, el reino de los cielos y la persona del Espíritu Santo. Pero para nosotros la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo te lo puedo explicar con palabras, la verdad muy limitadas como yo las tengo, sé en castellano, en inglés, en alemán, en griego, en hebreo, como tú quieras. Pero todo es muy limitado. Porque para conocer la persona del Espíritu Santo tienes que saber algo que a Él le encanta. ¿Y cómo puedes conocer mejor al Espíritu Santo? Atención. Te voy a decir un secreto que con los años he descubierto con Él. El Espíritu Santo le encantan 4 cosas principalmente. Para que tú tengas comunión con Él. Si quieres conocer al Espíritu Santo, te aconsejo que oyes atentamente a esto. Esto lo que voy a decir ahora es absolutely de lo más íntimo en mi relación con el Espíritu Santo que te voy a contar. Hay 4 cosas que le encantan al Espíritu Santo. Atención. Primero, la oscuridad de la noche.
Luego la intimidad contigo. Luego la soledad. Y otra cosa muy importante, el silencio. ¿Sabes, querido oyente? No te puedes imaginar quién es el Espíritu Santo. Hasta que tengas una vida en la oscuridad, en la intimidad, en la soledad y en el silencio. Al Espíritu Santo le encanta estar solo contigo. Yo conozco personas que se oran por ellos y caen, entre comillas, al suelo bajo la manifestación del Espíritu Santo. Y les felicito. Pero nunca cambian. ¿Sabes por qué? Porque no le conocen. Es imposible, imposible seguir siendo la misma persona. Cuando uno conoce el Espíritu Santo, Él te transforma. Si quieres conocerle de verdad, necesitas la oscuridad de la noche, la intimidad. Significa que Él tenga toda tu atención. El Espíritu Santo es celoso, dice Santiago 4. Y luego le encanta a Él estar solo contigo. Y el silencio es el sonido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el mensaje. Él es el mensajero. Él es la fuente. Pero si no recibes al mensajero, no recibirás al mensaje. El carácter del Espíritu Santo ya está en su nombre. Él es el Espíritu Santo. Por eso, no les creo. Es que no le creo a personas carnales que dicen que son cristianos, que tienen un mal lenguaje, un podrido corazón. Sus hechos dan testimonio. Es imposible. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que Él te transmite es esa radiación, esa gloria y presencia de tu Espíritu de la santidad de Dios. Porque tienes que saber una cosa, querido oyente. Lo que era Dios, el Padre, para Israel, y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo.
La fe conoce la existencia de Dios, pero la relación tiene la presencia de Dios. Y tienes que saber una cosa: los apóstoles conocieron a Jesucristo mejor cuando se fue que cuando estaba presente. O déjame explicarlo de otra forma. El apóstol que no estuvo presente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que apareció en Hechos 9, el apóstol Pablo. Nadie de los 12 apóstoles le fue revelado Jesucristo como el apóstol Pablo. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo. Los apóstoles dudaban cuando Jesucristo estaba presente, pero no dudaron cuando estaba el Espíritu Santo presente. Cuando el Espíritu Santo está presente, es imposible dudar. Los apóstoles, cuando vieron a Jesucristo sobre el agua, pensaban que era un espíritu, un fantasma. Incluso en Mateo 28, versículo 17, cuando le vieron resucitado, dudaron algunos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, nunca más vas a huir de esas dudas. Porque el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Él te transmite la fe, la presencia, el amor del Señor. Como dijo Jesucristo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquel que no estuvo con Jesucristo es el que más reveló a Jesucristo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por obra y revelación y comunión del Espíritu Santo. ¿Quién fue de los apóstoles que dijo la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo? ¿Quién fue? Fue el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que acompaña esa comunión? ¿Qué es lo que acompaña tu relación con el Espíritu Santo? Primero, según Jesucristo, poder. Hechos 1, versículo 8. Recibimos dunamis. En griego, dunamis. Así se pronuncia, se escribe con Y, du. Porque el griego no tiene la U, se pronuncia la U, pero es una Y, dunamis. Es la dinámica del Espíritu Santo. Es la dinamita. Él te da dinámica, pero también te dará dinamita contra los poderes diabólicos. Otra cosa que experimentas es el Espíritu Santo que convence del pecado. Queridos, todo lo que predicáis, por favor, no entres en esa trampa. Hay que predicarle al mundo del pecado. Por favor, acuérdate de una cosa. Tú no eres el que convence del pecado. No intentes hacer el trabajo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, de 7 a 9.
es el Espíritu Santo que convence de pecado. Tú predicas a Jesucristo, al Hijo de Dios, presente y resucitado, poderoso y glorioso, eterno y venidero. Y todo lo otro lo dejas hacer al Espíritu Santo. Él convence de pecado, Él convence de justicia y Él convence de juicio. La comunión con el Espíritu Santo te demuestra lo grande que es Jesucristo y lo derrotado que es el diablo. Tercero, Él se manifiesta en tu vida, como dice Romanos 14, 17, con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu Santo. Un gozo que no necesita cosas sucias, porque el gozo en el Espíritu Santo. Otra cosa que se experimenta en la comunión, en la presencia del Espíritu Santo, en un lugar donde el Espíritu Santo tiene libertad, tú también tienes libertad. Segunda carta de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde el Señor está el Espíritu, hay libertad. ¿Qué significa eso? ¿Libertad para pecar? No, por favor. Pero esa libertad también significa paciencia. Dale paciencia a la gente. Otra cosa que se experimenta con el Espíritu Santo es abundancia de vida. Abundancia. Porque el Espíritu Santo, el que cree en mí, dijo Jesucristo, Juan 7, versículo 37 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva. ¿Dónde está esa agua viva? En la palabra, en la Biblia, en la persona de Jesucristo. Es la lectura que deja fluir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la lectura de la Biblia. Otra cosa que se experimenta con el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Poder sobrenatural para romper los poderes diabólicos. Los demonios tiemblan delante de la persona del Espíritu Santo. Primero, no le ven, no le conocen. El mundo espiritual no le conoce, pero vosotros le conoceréis. Los demonios odian a Jesucristo y también al Espíritu Santo, porque reciben cada 2 por 3 bofetadas de Él y no saben ni de dónde viene, porque Él es invisible para ellos. El Espíritu Santo rompe cadenas. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo restaura familias. El Espíritu Santo está aquí, querido oyente. El Espíritu Santo, y oíme una cosa, atentos, atentos, atentos. Es una ofensa impresionante dirigir cualquiera otra petición de necesidad a un ídolo o whatever, a un santo, a una estatua, a una virgen, y no al Espíritu Santo. Él es la única persona, según las palabras de Jesucristo, según la Biblia, el Espíritu Santo es la única persona a quien Jesucristo te permite hablar con Él, tener comunión con Él y dirigir tus peticiones a Él. No a ninguna virgen, ni santo, o apóstol, o profeta, o lo que sea. La única persona a quien Jesucristo te permite más, te anima más, te dio el orden. Fue el deseo de Jesucristo que tú
hables con el Espíritu Santo, que tú vivas con el Espíritu Santo, que tú andes con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo, de su comunión, es que Jesucristo se te va a revelar como nunca anteriormente. Y el Padre, el Espíritu Santo nunca le da gloria al hombre. El Espíritu Santo fue, atención, enviado en el nombre de Jesucristo, quiere ser recibido en el nombre de Jesucristo, y Él hará todo para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Otra cosa que acompaña la presencia del Espíritu Santo es una atmósfera de verdad. El Espíritu de la verdad. Tú percibes la mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, con su, vamos a decir, su radiación, su presencia, te rodea y tú percibes las mentiras. Otra cosa, percibes también el futuro. La comunión con el Espíritu Santo te deja reconocer cosas que otros no tienen ni idea. Ni idea. Es la presencia del Espíritu Santo que te acerca al futuro. Otra cosa, la presencia del Espíritu Santo siempre provoca una adoración y una alabanza a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y otra cosa, la comunión con el Espíritu Santo, y quiero que estés atento, te transmite un temor, un respeto a Dios. Es un respeto, un respeto. Hoy se ha perdido mucho respeto. Y tenemos que aprenderlo de nuevo, como cristianos, a tener respeto. Yo, personalmente, me he dado cuenta, el que no conoce la honra, el respeto, el temor a Dios, a otros ministros, ese no conoce nada del Espíritu Santo, nada, nada. Puede tener la ayuda del Espíritu Santo, sí, pero no le conoce. Lo repito otra vez, Él te puede dar todo lo que tú necesites, sin que tú le tomes en cuenta. Ahora, no estoy diciendo de rechazar su persona, porque eso trae juicio. Yo me doy cuenta que una persona conoce el Espíritu Santo cuando tiene el temor de Dios en su vida y una santidad por gracia que la rodea. Yo no digo esas cosas raras que algunos súper espirituales. No. Hay una falsa santidad, una falsa religiosidad que se percibe. No. Y en donde está el Espíritu Santo, también hay un juicio sobre Satanás. Juan 16, 11. Por eso es importante, si quieres conocer la persona del Espíritu Santo, déjame compartirte algo de todo corazón. Atención. Yo soy una persona, como hoy, me levanto temprano para leer la palabra en voz alta. Yo leo la Biblia siempre en voz alta. Y para estar con el Señor. Un día el Señor, lo que voy a decir ahora, el que quiera comprenderlo, que lo reciba, y el que no, tranquilo. Nosotros sabemos que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres cristiano, verdadero cristiano, que crees en Jesucristo, el Padre y en el Espíritu Santo, tú sabes que de vez en cuando, no mucho, pero de vez en cuando el Señor habla. Sea en una voz audible, sea interior, sea por su palabra, sea por lo que sea.
algunas veces a través de otras personas, mayormente por la palabra. Una mañana, yo me levanté por la mañana. Me fui al campo a orar, lo que suelo hacer normalmente. Y en una de esas mañanas, el Señor Jesús, yo personalmente tengo tanto respeto delante de Jesucristo que cuando hablo de Él, y vosotros me habéis oído, nunca digo Jesús. Siempre digo Señor Jesús. ¿Por qué lo hago? Porque me di cuenta que ninguno de los apóstoles le llamó Jesús. Todos le decían Rabuni, Rabbi, Maestro y Señor. Para mí es una señal de respeto. Yo lo practico. Si tú no quieres practicarlo, no lo hagas, pero yo lo hago. En una de esas mañanas, en el campo, en la oscuridad, solo con el Señor habló a mi corazón y me dijo: hijo, yo quiero que conozcas al Espíritu Santo como yo lo conocía. Y di un paso atrás y dije: Señor, mira, de acuerdo, pero quiero confesarte una cosa. Yo te he conocido a ti, Jesucristo, mi Señor, por el perdón, por la salvación. Y al Padre le he conocido por su amor. Pero te confieso que no sé cómo hacerlo con el Espíritu Santo. Y el Señor me dijo: habla con Él. Habla con Él, trata con Él. Él te está esperando. No sé cómo explicar. Es que no se pueden explicar cosas en el Espíritu. Aunque lo pretenda hacer, no se puede. Y le dije: de acuerdo, Señor. Y empecé a hablar con Él. Yo no te digo que fue de un momento a otro. No, eso no fuera verdad. Pero a las semanas de hablar con Él, compartir con Él, percibí su presencia. Otra vez, yo no digo que fue una de estas chiriporcas como algunos que van ahí haciendo electric boogie, tiritando por... No. No estoy hablando de esas cositas que algunas veces son bobadas. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, lo sé, pero algunas veces yo creo que la carne copia mucho. ¿Y sabes qué? Lo que me dijo el Espíritu Santo a las semanas. Me dijo: hijo, vamos a hacerlo así. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento que quieras tener comunión conmigo, ven. Pero, me dijo, cuando salgas de la intimidad, de la soledad conmigo, me vas a hacer un favor, dijo. No hables de mí. Habla de Jesucristo. Él me dijo: cuando quieres estar a solas conmigo, todo lo que quieras. ¿Me hablas? Me lo dices. Pero cuando salgas para afuera, solo habla de Jesucristo.
y del Padre. Y así lo practiqué ya desde años.